Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos sumergimos en algo absolutamente fundamental, el corazón mismo de la fotografía, la luz. Es el ingrediente esencial, casi la materia prima con la que pintamos nuestras imágenes, ¿no? Totalmente. Sin luz, simplemente no hay fotografía. Esa es la base de todo. Exacto. Y nuestra misión hoy, basándonos en diversas fuentes que analizamos, es desentrañar no solo qué es la luz y sus distintas caras, sino sobre todo cómo aprender a verla. Porque una idea que resuena fuerte en estos materiales es que esa habilidad de observación puede ser más valiosa que el equipo más sofisticado. ¿Listos para ver la fotografía, bajo una nueva luz? Una promesa interesante, sí. Empecemos por lo básico entonces. Dale. Dale. ¿Qué ocurre exactamente cuando capturamos una foto? Sabemos que hay una escena, una cámara y luz. Parece obvio, pero ¿cómo interactúan? Pues mira, la luz, que generalmente viene de una fuente, el sol, una lámpara, lo que sea, viaja, siempre en línea recta. Choca contra los objetos de la escena, una persona, un paisaje, y parte de esa luz rebota, se refleja. Ajá. Es esa luz reflejada la que viaja hacia nuestra cámara. Y al entrar en la cámara, claro, pasa por la lente. Correcto. Y ahí sucede algo clave, la refracción. Al pasar del aire al cristal de la lente, que son medios distintos, la luz cambia un poquito de dirección, como que se dobla. Es este fenómeno el que permite a la lente enfocar esos rayos de luz en un punto preciso. El sensor. Sin refracción, las imágenes serían, borrosas. Entendido. ¿Y esa luz que llega al sensor, qué es exactamente? Leí por ahí que se habla de fotones. Sí, podemos pensar en la luz como si estuviera hecha de pequeñísimas partículas de energía, los fotones. El sensor de la cámara está cubierto por millones de diminutos receptores sensibles a la luz, los píxeles que conocemos hoy. Cada uno de estos actúa como un pequeño balde o cubo. Ah, y aquí entra la famosa exposición, ¿verdad? Leí esa analogía del vaso o cubo de agua en uno de los papeles. Me pareció muy clara. Exactamente esa es la idea. Imagina cada píxel como un cubo vacío al principio. Los fotones que llegan son como gotas de agua. Cuanta más luz llega, o sea, más fotones por segundo, más rápido se llena el cubo. La exposición es en esencia cuánto tiempo dejamos que se llenen esos cubos. Claro. Si dejamos que entre demasiada luz, los cubos rebalsan. La imagen queda quemada, sobreexpuesta. Se pierde el detalle en las luces. Exacto. Y si entra muy poca luz, los cubos quedan casi vacíos y la imagen resulta oscura, subexpuesta. O sea que en el fondo la luz no es solo lo que ilumina la escena, sino la información cruda que la cámara necesita para, digamos, construir la imagen. La cantidad de agua en cada cubo es el dato básico. Precisamente. La cantidad de fotones que cada píxel captura se convierte en una señal eléctrica y luego en un dato digital que define el brillo de ese punto en la imagen final. Sin suficientes fotones, no hay datos, no hay imagen. Simple. Pero claro, la luz que nos llega no siempre es igual. Los materiales que vimos distinguen muy claramente entre luz natural y artificial. ¿Qué las hace tan diferentes en la práctica para el fotógrafo? La diferencia es enorme y constante. La luz natural, principalmente la del sol, es increíblemente dinámica. Cambia su carácter drásticamente a lo largo del día. Piensa en la diferencia entre la luz dura, bien de arriba, del mediodía, que aplasta un poco las cosas y crea esas sombras marcadas debajo de la nariz, las cejas. Sí, esas que a veces no favorecen mucho en retratos. Exacto. Y compárala con la luz cálida y suave del amanecer o el atardecer, el crepúsculo, que alarga las sombras y tiene esa tonalidad dorada tan buscada, ¿no? Y no solo la hora, también el clima influye muchísimo, ¿cierto? Un día nublado es totalmente distinto a uno soleado. Totalmente. Las nubes actúan como un difusor gigantesco. Suavizan la luz del sol, la hacen menos intensa y mucho más envolvente, más pareja. Por otro lado, la luz artificial, las bombillas incandescentes, los tubos fluorescentes, los LEDs, el flash, tiene características más estables, sí, pero muy distintas entre sí y muy distintas a la luz natural.
Una diferencia fundamental que mencionan las fuentes es su color inherente. Color, pero no es blanca la luz. Rara vez es perfectamente neutra o blanca. Nuestros ojos se adaptan súper bien, ¿viste? Pero la cámara sí registra las diferencias. Una bombilla de tungsteno clásica, la de filamento, emite una luz muy cálida, muy amarillenta. Un fluorescente, a menudo, tiene una dominante medio verdosa. El flash suele intentar parecerse a la luz de día, pero, bueno, no siempre lo clava perfectamente. Y supongo que notar esa diferencia de color es crucial. ¿Por qué exactamente? ¿Qué pasa si no lo notamos? Porque si la cámara no sabe qué color de luz está iluminando la escena, interpreta mal todos los colores de esa escena. Imagínate, fotografías una hoja de papel blanco bajo una bombilla incandescente sin corregir nada. En la foto, el papel se va a ver amarillo. Claro. Si la fotografías a la sombra en un día soleado, sin ajustar, podría verse medio azulada. Aquí es donde entra el famoso balance de blancos. El WB, sí, White Balance. Correcto. Es un ajuste que le dice a la cámara, oye, la luz que ilumina esta escena es de este color, de esta temperatura, así que compensa para que los blancos se vean blancos. Y por extensión, si el blanco está bien, el resto de colores también se verán naturales. Entiendo. Reconocer si estás bajo luz de tungsteno, fluorescente, luz de día, sombra, etc., te permite ajustar ese balance de blancos adecuadamente, ya sea usando los preajustes de la cámara o haciéndolo manualmente. O también se puede usar creativamente, ¿no? Para dejar esa dominante cálida o fría si buscas un efecto. Exacto, exacto. No siempre hay que neutralizarlo. A veces quieres esa calidez del atardecer o ese frío de la noche. Es una decisión creativa también. Interesante. Entonces, más allá de si la luz es natural o artificial y de su color, las fuentes hablan de desglosarla en cualidades más específicas. Mencionan 4 clave: dirección, intensidad, color y... Dureza o suavidad. Así era. Exacto. Son como las dimensiones fundamentales para describir cualquier tipo de luz que te encuentres. Empecemos por la dirección. Es simplemente desde dónde viene la luz respecto al sujeto que fotografías. Y es crucial porque modela las formas. La dirección de la luz crea luces y sombras que revelan, o a veces esconden, el volumen y la textura de las cosas. Como el ejemplo clásico de poner una linterna desde abajo de la cara para dar miedo. Una luz cenital, bien desde arriba, puede hacer que algo redondo parezca más convexo. Sí, pero en retratos puede crear sombras poco estéticas bajo los ojos, las llamadas ojeras. Una luz frontal directa, de frente, tiende a aplanar todo. Elimina sombras y texturas. A veces se busca eso, un look más beauty, pero a menudo le resta tridimensionalidad a la imagen. Y la luz lateral, esa es la que suele gustar más para resaltar texturas, por ejemplo, en una pared o en un rostro. A menudo sí. La luz lateral crea sombras que definen muy bien la forma y el relieve. Piensa en la textura de una pared de ladrillo o las facciones de una cara con carácter. Se ve todo mucho más tridimensional. Y luego está el contraluz, la luz desde atrás del sujeto. Puede perfilarlo, separarlo del fondo, crear siluetas. Es muy dramática, aunque técnicamente requiere más cuidado con la exposición para no quemar el fondo o dejar al sujeto totalmente negro. Hay que balancear. Entendido. ¿Y la intensidad? Eso suena un poco más sencillo, ¿no? ¿Qué tan fuerte es la luz? Lo es en concepto. Simplemente es qué tan brillante o qué tan tenue es la luz. Pero su efecto es directo sobre los ajustes de la cámara que necesitas usar. Una luz intensa, o sea, muchos fotones llegando por segundo, te permite usar velocidades de obturación rápidas para congelar el movimiento, diafragmas cerrados para tener más profundidad de campo o ISOs bajos para mejor calidad de imagen, menos ruido. Volviendo a la analogía del cubo. Exacto. Una luz intensa llena el cubo de cada píxel muy rápido. Una luz tenue, en cambio, te obliga a lo contrario. Velocidades de obturación más lentas, con riesgo de movimiento, diafragmas más abiertos, perdiendo profundidad de campo, o ISOs más altos, introduciendo ruido. Hay que compensar. Vale. Luego el color, que ya tocamos un poco al hablar de las fuentes de luz y el balance de blancos. Sí, es la temperatura de color. Como decíamos, la luz rara vez es blanco puro. Puede ser cálida, con tonos amarillos, naranjas, rojizos, o fría, con tonos azulados. Se mide en Kelvin, K. Para darte una idea así rápida, la luz de una vela está sobre los 1900 K, muy cálida.
La luz del sol al mediodía ronda los 5500, 6000 K, que se considera relativamente neutra. ¿Y la sombra? La sombra en un día despejado o un cielo muy azul puede superar fácilmente los 7000 K, incluso llegar a 10000 K. Es luz muy fría, muy azulada. Conocer esto nos permite, como dijimos, neutralizarlo con el balance de blancos para colores realistas o exagerarlo para crear un ambiente particular. Piensa en las luces de sodio de muchas ciudades, por ejemplo, que dan esa dominante naranja tan característica, alrededor de los 2700 K. Entendido. Y la última cualidad, dureza o suavidad. ¿A qué se refiere exactamente esto? Esto tiene que ver con cómo son las sombras, específicamente sus bordes, la transición entre la luz y la sombra. La luz dura proviene de una fuente de luz que es pequeña en relación al tamaño del sujeto, o que está muy, muy lejos. El ejemplo clásico es el sol en un día despejado al mediodía. Es una fuente puntual vista desde la Tierra. O una bombilla sin pantalla, decías. Exacto, una lamparita desnuda también da luz dura. Este tipo de luz crea sombras muy definidas, con bordes nítidos, bien marcados. Suelen ser sombras oscuras y generan un alto contraste general en la imagen. O sea, una diferencia muy marcada entre las zonas más brillantes y las más oscuras. Es una luz más dramática, a veces más cruda. ¿Y la luz suave, entonces? La luz suave proviene de una fuente de luz que es grande en relación al tamaño del sujeto, o de una fuente difusa. El mejor ejemplo natural es un cielo completamente nublado. Las nubes dispersan la luz del sol por toda la bóveda celeste, convirtiéndolo en una fuente de luz enorme y muy suave. ¿Y artificialmente cómo se logra? Bueno, artificialmente lo logramos con modificadores como los softboxes grandes, esos cajones de luz, o paraguas traslúcidos, o incluso rebotando un flash en una pared o techo blanco, grande. La superficie que refleja se convierte en la fuente de luz. La luz suave crea sombras con bordes difuminados, más graduales, más suaves. Las sombras son generalmente más claras y produce un contraste general más bajo en la imagen, más sutil, a menudo más favorecedor para retratos. Es fascinante cómo algo tan simple como el tamaño relativo de la fuente de luz lo cambia todo. La calidad de las sombras, el contraste. Y no solo eso, una de las fuentes menciona algo interesante. ¿La reflexión puede cambiar la cualidad de la luz? Fíjate qué curioso. Una luz dura, como la de un flash directo, que incide sobre una superficie grande y mate, como una pared blanca, Se vuelve suave. refleja como luz suave, porque la pared ahora actúa como una nueva fuente de luz, mucho más grande y difusa que el flash original. Es un truco súper útil. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque entender estas 4 cualidades, dirección, intensidad, color y dureza, suavidad, no es solo teoría académica para saber. Es la caja de herramientas para interpretar la luz que vemos y decidir cómo usarla, ¿cierto? Exactamente. Te permite analizar la luz disponible en cualquier escena y preguntarte, ¿esta dirección me ayuda a mostrar la forma como quiero? ¿Es la intensidad adecuada para la foto que tengo en mente? ¿El color aporta o distrae? ¿La dureza de las sombras crea el ambiente que busco? Y si la respuesta es no, Y si la respuesta es no, te da pistas sobre cómo podrías modificarla, si tienes las herramientas claro, como reflectores, difusores, flashes, o más básico aún, cómo moverte tú o mover al sujeto para aprovechar mejor la luz que ya existe. Y es crucial recordar que estas cualidades interactúan constantemente, no son independientes. Si cambia la hora del día, por ejemplo, cambiarán la dirección, la intensidad, el color y a veces hasta la dureza percibida de la luz solar. Todo está conectado. vale, la teoría es potente, sí, pero ¿cómo pasamos de entender esto a realmente verlo en el mundo real, en el día a día? Los materiales insisten muchísimo en la importancia de la observación. Porque es la clave del asunto. El conocimiento teórico, sin la práctica de la observación, bueno, no cala, no se interioriza. Hay ejercicios simples, pero muy efectivos que se mencionan en las fuentes. Uno es el ejercicio del crepúsculo. Dedica tiempo, si puedes, a observar conscientemente el amanecer o el atardecer. Pero no solo para disfrutarlo, que también, sino para analizarlo. ¿Analizar qué exactamente? Fíjate, ¿cómo cambian las sombras de largas a cortas o viceversa? ¿Cuán rápido baja la intensidad de la luz? ¿Cómo vira el color del cielo y de la luz sobre los objetos? ¿De frío a cálido y luego a frío otra vez? ¿Notas cómo la luz suele ser más suave, más difusa en esos momentos? Es como un máster acelerado en cualidades de la luz gratis. Me gusta esa idea, la del máster gratis.
¿Qué más podemos hacer? Otro clásico, la obsesión por las sombras. Empieza a mirar las sombras tanto como miras los objetos iluminados. Pregúntate, ¿son nítidas? Eso indica luz dura. ¿O son difusas? Eso indica luz suave. ¿Dónde caen? ¿Definen bien la forma del objeto que las proyecta? ¿Añaden profundidad a la escena o crean confusión? Empezar a leer las sombras te dice muchísimo sobre la luz que las está causando. Eso conecta directamente con la cualidad de dureza, suavidad que explicabas antes. Tiene sentido. Exacto. Otro ejercicio interesante, cazar reflejos. Búscalos activamente, no solo en el agua o en espejos, que son los obvios. Búscalos en ventanas, en escaparates, en las gafas de alguien, en metales pulidos, hasta en charcos después de llover. ¿Y qué buscamos en ellos? Pregúntate, ¿qué reflejan? ¿Añaden interés a la composición? ¿Crean patrones visuales? ¿Cuentan una segunda historia dentro de la foto? ¿O son simplemente una distracción que deberías evitar? Nuestro cerebro tiende a filtrarlos en la vida diaria, pero fotográficamente pueden ser elementos muy potentes. Hay que, digamos, predisponerse a verlos. Y sobre el contraste y el color que mencionabas antes, también hay ejercicios. Sí, claro. Intenten evaluar el contraste general de una escena a ojo. ¿Es una escena de alto contraste? O sea, ¿hay luces muy brillantes y sombras muy oscuras, como pasa a mediodía en un día soleado? ¿O es de bajo contraste, con una iluminación más pareja, más grisácea, como en un día nublado? Y también juega a identificar la temperatura de color dominante en diferentes ambientes. Entra a una habitación, ¿la luz se siente cálida o fría? Puedes notar si hay una dominante amarilla, azulada, verdosa. Aunque no aciertes el número exacto de kelvins, no importa. Lo que importa es entrenar tu percepción de los matices de color que tiene la luz. Me parece clave esa idea que aparece en las fuentes sobre cómo la mirada de quien fotografía es diferente. No es solo mirar, es observar. No solo ves cosas, sino que buscas activamente ese puntito de luz. Piensas en planos de profundidad, en cómo la luz modela las formas, en la composición global afectada por luces y sombras. Es pasar de mirar pasivamente a observar con intención fotográfica. Totalmente. Esa observación constante, deliberada, consciente, es el gimnasio del ojo fotográfico. Te acostumbra a reconocer el potencial de la luz en cualquier sitio, no solo cuando sales específicamente a hacer fotos. Te permite anticipar cómo se verá algo bajo cierta luz y tomar decisiones más rápidas y acertadas al momento de disparar. Entonces, después de explorar todo esto, qué es la luz, sus tipos, sus cualidades, cómo observarla, llegamos a lo que parece ser el mensaje central, el que se repite en los materiales que analizamos. ¿Cuál dirías que es la gran conclusión, la idea fuerza? Que si hay algo en lo que coinciden estas fuentes, desde manuales técnicos hasta consejos de fotógrafos experimentados, es esto. Comprender y sobre todo saber ver la luz, desarrollar esa sensibilidad, es mucho más fundamental que tener la cámara más cara o el último modelo de objetivo. O sea, me estás diciendo que ver la luz es más importante que el equipo que tengas. En esencia, sí. Una cámara sencilla, incluso la de un buen teléfono móvil hoy en día, en manos de alguien que entiende la dirección de la luz, su calidad, su color, y sabe cómo posicionarse o esperar el momento adecuado, esa persona puede crear imágenes mucho más potentes y evocadoras que alguien con un equipo profesional de miles de dólares o euros usado sin esa sensibilidad lumínica. Recuerdo una frase que citaban en uno de los documentos, algo así como, si en la historia que quieres contar es buena, y encuentras la luz adecuada para ella, la foto ya tiene un gran valor. Pone el foco en la idea y en la luz antes que en la técnica pura y dura. Exactamente. Y eso conecta con otra idea mencionada. Cualquiera puede hacer una foto, pero siempre será una foto cualquiera si no hay entendimiento detrás, si no hay formación. El verdadero salto cualitativo en fotografía no suele venir de comprar una cámara nueva, sino de profundizar en la comprensión del lenguaje visual. Y la luz es, digamos, su principal dialecto. Entonces, la mejor inversión que podemos hacer como fotógrafos o aspirantes a hacerlo no es necesariamente en megapíxeles o lentes caros, sino en tiempo. Tiempo dedicado a observar y entender la luz. Sin ninguna duda, desarrollar el ojo para la luz es la inversión con mayor retorno en fotografía. Lejos. El equipo es la herramienta,
Es importante, sí, no lo neguemos, pero la visión y la comprensión de la luz son quienes guían la mano que usa esa herramienta para crear algo que realmente tenga significado, que comunique. Pues ha sido un recorrido iluminador, nunca mejor dicho. Desde la física básica de la luz y cómo la captura la cámara, pasando por las diferencias clave entre luz natural y artificial, desglosando esas 4 cualidades esenciales: dirección, intensidad, color y dureza, y destacando la importancia vital de entrenar nuestra mirada a través de la observación activa. Y para seguir dándole vueltas, ¿no? Una idea final que emerge al pensar en todo esto. Hemos hablado muchísimo sobre la luz, sobre buscarla, entenderla, usarla. Pero ¿qué hay de su contraparte inseparable, la sombra? La sombra no es solo ausencia de luz, es un elemento activo en la composición. Define formas, crea atmósferas, añade misterio, puede dirigir la mirada del espectador. La pregunta sería, ¿cómo podríamos empezar a usar la sombra de manera tan consciente e intencional como ahora quizás buscaremos usar la luz? Una excelente pregunta para seguir explorando por nuestra cuenta. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el alma misma de la fotografía. Esperamos que a partir de ahora veas la luz y también las sombras con nuevos ojos. ¡Hasta la próxima!